Hola chicos, nosotros les vamos a hablar acerca de un caso de razonamiento clínico que lleva por título Más vale tarde que nunca. Eh, bueno, para contarles algo acerca de nuestro caso, es una mujer de 43 años con un largo historial de episodios de disnea, aturdimiento y hormigueos en todo el cuerpo. Al hecho de decirnos un largo historial, lo tomaremos como una queja crónica. Es necesario englobar todas estas quejas en una sola patología de carácter crónico, que la principal patología que va a tener disnea es la del corazón. Entonces vamos a asociarla a una arritmia, por ejemplo. Ya, y no vamos a ir separando cada queja para una patología o enfermedad diferente, sino todas en una sola. Esto sería una forma de razonamiento clínico. Bueno, yo debo de razonar para poder asociar dentro de las patologías crónicas, dentro de una neoplasia, una enfermedad inflamatoria, una autoinmune, una de... Otra forma de realizar el razonamiento es desde un enfoque etiológico o sincrónico. Ya, el etiológico va a ser aquel que no es muy útil por el hecho de que el paciente va a recibir un diagnóstico sin ser 100% confirmado y va a recibir un tatuaje diagnóstico que va a llevar toda su vida, por ejemplo. Sería el caso de esta paciente que la diagnostican muy temprano como un trastorno epiléptico y ella ya lleva en su historia clínica una enfermedad de base, por decirlo así. Ahora, el que vamos a utilizar más nosotros en este caso en peculiar va a ser desde un enfoque sindrómico. ¿Por qué? Porque le vamos a encaminar hacia una patología, un síndrome. De este vamos a desglosar varias enfermedades relacionadas a insuficiencia cardíaca o a patologías del corazón, para luego utilizar la navaja de Ockham, que sirve para cortar todas las hipótesis menos probables y las hipótesis más raras, hasta llegar solamente a dejar una sola, que va a ser esta la verdadera. Ese es el principio de Ockham, que va a dejar lo más simple y va a ser lo generalmente que es verdadero. La pérdida de conocimiento que tenemos en esta paciente, necesitamos saber más características. ¿Cómo fue? Si fue súbita, si se acompañó de otros síntomas, si le ocasionó lesiones a la persona, si llevó a perderle el conocimiento, perdón, y también saber si está encaminado o desencadenado por alguna circunstancia o solo estaba acostado y tuvo una pérdida de conocimiento. En sí, vamos a necesitar suficiente información que aporte a la anamnesis para de allí poder pasar al examen físico y direccionarnos a cierta patología. Gracias. Generación de hipótesis. La generación de hipótesis es una serie de hipótesis que nos sirve como guía para recoger información, ya sea orientada a una confirmación o rechazo de la misma patología o enfermedad que estamos pensando, hasta estar convencidos de haber dado con la respuesta correcta. La emisión de hipótesis según la prevalencia de la enfermedad que nos está presentando en la actualidad el paciente, en las cuales pueden ser manejadas o relacionadas de acuerdo con el diagnóstico definitivo, en las cuales nuestro paciente presenta dilipotimia que es diagnosticada por muchos años atrás. ¿Por qué no relacionarlas con otras patologías asociadas de acuerdo a los síntomas? En las cuales puede ser con una taquicardia ventricular y supraventricular o estenosis aórtica. Además de formular hipótesis y modificarlas y adquirir información, hay que evaluar simultáneamente la probabilidad del diagnóstico, la gravedad del cuadro y la urgencia del tratamiento. Los hallazgos clínicos en la paciente del caso ejemplo no son típicos y un detalle importante es la ausencia de mejoría en los antiguos tratamientos. La falta de mejoría hace improbable que la paciente sufra de epilepsia del lóbulo temporal, es decir, el tratamiento no está justificado en este caso. Por consiguiente, el razonamiento clínico implica siempre un margen de incertidumbre y un cálculo de probabilidades. Una minuciosa recogida de la información es importante ya que va a contribuir al fortalecimiento de las hipótesis planteadas. A partir del concepto inicial,
Se van a ir proporcionando pequeñas porciones de información adicional, como en este caso se menciona la presencia de los episodios habituales que iban repitiéndose aproximadamente una vez al mes desde los 9 hasta los 13 años anteriores, los cuales consistían en disnea, aturdimiento y hormigueo en todo el cuerpo. Pero no se menciona si hubo o no algún cambio característico en estos episodios. Además de esto, se le realizaron 3 encefalogramas, de los cuales mostraron anomalías inespecíficas, y el otro realizado hace 3 años fue normal. Aquí debemos tener en cuenta que no se especificó qué fue lo que se encontró en estos 3 primeros encefalogramas realizados. Esta información es importante ya que nos permite clasificar como relevante, posiblemente relevante, como negativo, irrelevante o perteneciente a un problema distinto al actual, es decir, en este caso sería la epilepsia. Es por esto que otro neurólogo dudó del diagnóstico de epilepsia, pues al reunir la sintomatología, tal vez hubo algo que llamó la atención específicamente, que lo orientaría hacia otro problema diagnóstico distinto, que le permita explicar los ataques episódicos. Con la historia, ya después de 3 años de haber suspendido la medicación, vuelve a tener lo que es una pérdida de conocimiento, lo que le produce un traumatismo de la cabeza. También menciona que anteriormente había presentado disnea, aturdimiento y hormigueo. Se le realizaron varios exámenes en donde el electroencefalograma y el electrocardiograma y el estudio Holter salieron negativos o están normales. Entonces aquí es importante mencionar que la atención en esta paciente es en una clínica neurológica donde cada vez que se le atiende lo realizará un médico diferente. Entonces ya aquí habría un historial manchado con los antecedentes de alteraciones neurológicas de pérdida de conocimiento, para lo cual nuevamente se le practica un electroencefalograma, pero hay que tener en cuenta que la sensibilidad de una prueba se aplica a los pacientes que por medio de los criterios padecen una enfermedad. En este caso, anteriormente ya se descartó lo que es la epilepsia y sería una prueba innecesaria e incluso podría afectar económicamente al paciente. Ahora tenemos nuevamente un conjunto de síntomas donde la disnea juega un papel importante. Aquí se sospecha de una alteración cardíaca, para lo cual se le realiza un electrocardiograma y un estudio Holter, que prácticamente estaban normales. En este caso pudo haber un falso negativo, ya que la disnea puede provocar alteraciones del ritmo, trastornos isquémicos que se ven reflejados en el electrocardiograma. De la misma forma, en el estudio Holter, en este momento la paciente no presentó sintomatología, por lo cual iba a ser normal. Entonces, se recomienda aquí hacer un estudio que pueda detectar las anomalías en el momento que aparecen los síntomas. Finalmente, es importante considerar que aumentar la probabilidad diagnóstica de las enfermedades hasta llegar casi a la certeza o disminuir la probabilidad diagnóstica mediante la práctica de las pruebas no constituye un uso racional de los mismos. Bueno, como ya se mencionaba, hace 3 años el paciente suspendió la medicación y volvió para una nueva revaloración neurológica, donde la exploración física y los datos laboratorios salieron normales, donde se hicieron exámenes tales como el encefalograma y el electrocardiograma, donde también fueron normales, y una monitorización de Holter de 24 horas. Es importante que antes de aceptar un diagnóstico se debe valorar si las pruebas utilizadas fueron las correctas para la confirmación del mismo. Por eso, es importante realizar una comprobación final de todos los hallazgos clínicos encontrados en el paciente para determinar si existe relación con alguna identidad clínica conocida, ya que si alguna característica clínica difiere del patrón, se deberá someter a juicio, es decir, una nueva valoración, un nuevo interrogatorio, una nueva hipótesis y plantearse unos nuevos exámenes para llegar a un nuevo diagnóstico. Ya que dada a la naturaleza de las pruebas, siempre se debe tener en cuenta un elemento de duda, incluso antes
la confirmación bioquímica, histológica o radiológica, determinando así un diagnóstico coherente. Otro punto a tomar en cuenta son los gastos, que es otro criterio donde generalmente se intenta llegar a una sola hipótesis diagnóstica, ya que en determinadas patologías un par de exámenes nos pueden confirmar el diagnóstico del paciente. Después de haber analizado su sintomatología, haber hecho un diagnóstico, desde luego acompañado de sus exámenes complementarios que deben ser interpretados de buena manera, entramos al tratamiento. El tratamiento debe ser una opción terapéutica que tenga más beneficios que riesgos para el paciente. Si no estamos seguros de un tratamiento específico, no debemos inducirlo. No debemos experimentar con tratamientos que nos han dicho, hemos leído, de información que no ha sido indexada y que no tiene suficiente contenido científico. No debemos poner a prueba a los pacientes. Estos se nos pueden complicar en cuestión de segundos. Siempre debemos tener en claro que los tratamientos deben ser en base a la evidencia clínica. Claro que también juega mucho lo que es la experiencia del médico durante toda su formación, pero también debemos recordar que no siempre los tratamientos inducidos a un paciente pueden resultar a otro paciente. Siempre hay una diferencia, porque un cuerpo no es lo mismo que otro y la patología no viene igual que como el paciente anterior. Entonces es por eso que en los tratamientos siempre debemos marcar una diferencia y desde luego nunca debemos desechar cualquier opción terapéutica, porque en esa desventaja que nosotros desechamos una opción terapéutica, esa puede ser la clave que puede marcar la diferencia en un paciente y salvarle la vida, y desde luego una opción terapéutica viable para su mejoría. Análisis. Partimos del pensamiento de Albert Einstein. Al no contemplar una hipótesis, se conduce al error en la formulación de las preguntas y solicitud de las pruebas. La teoría es la que decide lo que podemos observar. Aunque excelentes médicos asistieron a la paciente, se vieron como unos ineptos luego de errar en el diagnóstico por 26 años. El problema radicó en la observación de los signos y síntomas vagos y episódicos, además de que la paciente acudió por pérdida de conciencia. La disnea, el aturdimiento y el hormigueo no representaron como un bloqueo cardíaco y se atribuyeron a problemas de ansiedad o a convulsiones. Entonces el error fue no establecer un diagnóstico definitivo por años. Este caso proporciona la oportunidad para describir múltiples inicios falsos en el diagnóstico y tratamiento, así como para desencadenar una hipótesis diagnóstica. Finalmente, un neurólogo, no satisfecho con los diagnósticos anteriores y sospechando una causa cardíaca, llega a la conclusión del diagnóstico de un trastorno del ritmo cardíaco.